Es un gozo volver a estar en la palabra, mis hermanos, y todo este tiempo que hemos pasado en el libro de los Hechos ha sido maravilloso. No sé para ustedes cómo ha sido, pero para mí ha sido de mucho aprendizaje, ha sido de desafíos, como nos decía el domingo pasado Raúl, acerca de todo lo que el Señor está haciendo en nosotros y está demandando de nosotros en lo personal, como familia, como iglesia, como comunidad. Así es que es maravilloso lo que el Señor está haciendo. El día de hoy, como siempre, asumimos que ya han leído de antemano los capítulos 17 y 18 del libro de Hechos, que es a donde arribamos el día de hoy. Em, y por ello, pues quisiéramos recordar un poquito lo que ha venido sucediendo. Hemos venido viendo cómo la iglesia ha iniciado algo nuevo que no existía antes, algo que el mismo Jesús prometió y dijo que sería edificado, da comienzo, ¿no? Con su ascensión y con la venida del Espíritu Santo, como estos primeros discípulos eh, experimentan esa llenura del Espíritu Santo y por medio de ella y todo lo que habían aprendido de Jesús y todo lo que Dios el Padre ya les había enseñado toma su lugar y comienzan ellos entonces a vivir en Cristo y a dar a conocer a Cristo, ¿no? Y se va extendiendo el mensaje desde Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos llegado a esta sección donde ya el Evangelio ha salido y se ha alejado. Un buen consejo, y probablemente este miércoles lo hagamos, es tener un buen mapa en donde podamos ver cómo se extendió el Evangelio. Y en el caso al lugar donde hemos llegado en el capítulo 17, como el primer, el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo fue andando de una ciudad a otra y qué hacía en cada una de esas ciudades. Ubicarlo en un mapa nos va a ayudar mucho en nuestra mente para poder comprenderlo, entenderlo. Eso dará muchas ideas en qué pensar. Pero bueno, hemos llegado a este capítulo 17 después de ver muchas predicaciones, múltiples conversiones, después de ver cómo el Evangelio y el mensaje de Dios y la redención de Dios no era solo para el pueblo judío, sino que su plan desde siempre había sido extenderlo a todas las naciones. Es así como llegamos a este capítulo 17 y nos vamos a centrar en este 17. Tal vez por causa del tiempo, seguramente el miércoles, los invito para que no falten al conversatorio. Hablaremos un poco más de este y también de algunos temas que están en el 18. Pero ahora quisiera eh, leí una historia acerca de un conocido misionero que se llamaba, él ya partió con el Señor, obviamente, fue un misionero del siglo XIX, David Livingstone, y al leer parte de su biografía, se cuenta cómo él llegó y el Señor llegó a tener un llamado misionero y llegó a decidirse a servir al Señor, y cómo el Señor lo movió y lo condujo para que llegara a ese punto. Pero él que tenía muchos hermanos, algunos también creyentes y también misioneros, pero destacaba entre ellos uno de sus hermanos que era inconverso y que rechazaba el Evangelio. Y es muy interesante, pues muy inquietante pensar en por qué un misionero tiene un hermano que es totalmente anticristiano y que pareciera que dos hermanos, ¿cierto? De los mismos padres, eh, educados de manera similar, seguramente bajo unos mismos principios, toman dos caminos diferentes y se separan. Esto no es algo nuevo, esto lo vemos hoy en día. Es posible que hasta nosotros mismos, siendo creyentes, tengamos familiares que son inconversos
o tengamos un hermano por el que estamos orando para que proceda al arrepentimiento y venga al Señor. Esto es una idea sumamente interesante porque alguien bajo las mismas influencias, criado en un mismo hogar, puede tomar un rumbo y el otro puede tomar otro rumbo diferente. Quisiera que usted pensara en ello porque el tema sobre el cual he escogido hablar el día de hoy tiene relación con esto. Quiero compartirles acá unas imágenes que nos ayuden a estar en el tema en el que nos encontramos el día de hoy. Ustedes pueden ver allí eh, una soldadura, pueden ver lo que hace el fuego. El fuego es algo que puede servir para mucho bien y ha sido parte de los adelantos y del progreso material de la humanidad, pero también ha sido el causante de grandes desastres. Hemos visto cómo ciudades completas, bosques completos han sido consumidos por el fuego. El fuego puede ser dirigido tanto para bien como para mal y puede causar reacciones distintas. Es por esto que en esta mañana, para hablar de Hechos capítulo 17, esta frase me parece que introduce bien lo que estamos diciendo. Y es que el mismo fuego que derrite la cera es el fuego que endurece el ladrillo. El mismo, ese mismo fuego produce reacciones distintas dependiendo en dónde se aplique. En el capítulo 17 de Hechos, ustedes pueden ver que hay un inicio que nos dice en dónde está Pablo. Se nos dice que eh, llegaron él y sus colaboradores a Tesalónica. ¿Recuerda la iglesia de Tesalónica? El año pasado estuvimos estudiando la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Seguro que todavía tendrán algo fresco de todo aquello que leímos y estudiamos acerca de esta iglesia. Y hizo como siempre, nos dice el versículo 1, lo que acostumbraba hacer y era primero ir a los judíos para hablarles a ellos. Fue como era su costumbre, nos dice el versículo 2, a la sinagoga de los judíos. Y nos dice que durante 3 días de reposo estuvo allí constantemente eh, predicando, ¿no? 3 días de reposo. Algunos piensan que 3 semanas sería muy poco para edificar una iglesia como la de los tesalonicenses, que para muchos es la mejor iglesia o la más estable, la más madura, la que exhibía las características que vimos cuando, si ustedes recuerdan bien, la estudiamos, que era evangelística, que vivía las verdades de Dios, que había recibido esa palabra. Pero es este lugar a donde él llegó y de donde luego resultó esta iglesia. Dice el versículo 2 que como era su costumbre, él fue e hizo algo. Y aquí hay algunas expresiones, por lo menos en esta versión que yo estoy utilizando, Biblia de las Américas, seguro que en su versión también hay expresiones similares, de cómo Pablo abordó a estos judíos. En mi versión dice que en esos días de reposo, Pablo discutió con ellos. Utiliza la palabra discutió. Luego, más adelante, dice que discutió, pero no simplemente que discutió, ¿no? Sino que discutió basándose en las escrituras, usando las escrituras. En el versículo 3 dice explicando. En algunas versiones dice debatiendo. En otras versiones dice razonando, poniéndole sentido. Y dice también en esta versión, en el versículo 3, presentando evidencia. ¿Presentando evidencia de qué? De que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Así es que estaba hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo.
Y esto es sumamente interesante, la manera en que Pablo comparte la palabra, ¿no? En algunas ocasiones, él parece que lanzó un mensaje abierto, pero en muchas otras, y tengo la impresión que es la mayoría de las veces, él se sentaba con las personas a razonar, a discutir, a debatir, a dialogar, a dejar que hicieran preguntas, a mostrar el Evangelio de Cristo y toda la evidencia que había, evidentemente siendo judíos desde el Antiguo Testamento que ellos conocían para mostrar que Jesús era el Mesías. Esta es la introducción a este capítulo 17 y lo que está sucediendo. En el versículo 4 se nos dice que algunos, o sea, parece que algunos de estos judíos creyeron. Y luego dice que juntamente una gran multitud de griegos, o griegos numerosos, y muchas mujeres principales también creyeron. Y esto pues habla del resultado que tuvo el Evangelio. Pero como es costumbre, en el versículo 5 hay un cambio. Y yo quisiera mostrarle primero qué es lo que quisiera que examináramos esta mañana y luego volver a este versículo 5. Así es que les voy a mostrar qué quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, quisiera compartir tres reacciones a la palabra de Dios. La primera de ellas está dada en Tesalónica y es una reacción de rechazo de la palabra por causa de un corazón rebelde. En segundo lugar, quisiera hablarles de lo que sucedió ya no en Tesalónica, sino en Berea. Y es eh, que no hubo un rechazo de la palabra, sino un deseo de la palabra. Y como un corazón dispuesto se abrió a ella. Y por último, quisiera que fuéramos de Tesalónica a Berea y de Berea, ay, perdón, aquí hay un error en la presentación, ahí no es Berea, creo que me he equivocado, es Atenas. Entonces, haga caso omiso de Berea porque eso fue seguramente un error mío. Pero vamos de Atenas a Berea y de Berea, perdón, de Tesalónica a Berea y de Berea a Atenas, donde la reacción es la burla de la palabra. Y en este lugar, que me ha quedado aquí mal, pido excusas, no es Berea, sino es Atenas, se revela un corazón idólatra. Así es que eso es lo que en esta mañana quisiera compartirles. Mm, para ello vamos a regresar nuevamente a nuestro punto inicial en el versículo 5 del capítulo 17. Ahí en mi Biblia hay un gran pero. Y ya sabemos que cuando hay un pero, siempre hay un antes y un después. Hay un contraste y hay una diferencia de algo que ha sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Aparte de que muchos recibieron el Evangelio, dice en el versículo 5, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado el mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Es aquí en estos versículos 5 al 9 donde yo quisiera mostrarle que hay un rechazo de la palabra. Así como hay algunos que reciben la palabra, así como el fuego derrite la cera, pero endurece el ladrillo, de la misma manera, la palabra tiene una reacción diferente en cada persona que la escucha. Y en este caso hubo un gran rechazo, armaron un gran alboroto cuando oigo esto, que organizaron una turba
y alborotaron la ciudad. Pienso en esos desórdenes que han habido en Bogotá y en diferentes lugares de Colombia por protestas, porque parece que está lleno de alborotadores, de personas pues que quieren eh, desenvolver una turba que haga estragos en una ciudad. Bueno, dice que como no encontraron a Pablo, se fueron para la casa de un creyente que se llamaba Jasón. Como no lo encontraron, entonces se fueron allá y lo acusaron. Usted fue el que le dio su hospitalidad aquí a esos hombres y usted es culpable de ello. Y les hacían una acusación, dice, les dice que ellos, en el versículo 6, dice, esos han trastornado al mundo y han venido acá también. Están trastornando, están poniendo, y la palabra trastornar ahí es literalmente poner como, eh, como de patas para arriba, si se pudiera decir así. Se puso todo de cabeza, han revolucionado todo. Y qué bien que pudiéramos nosotros de alguna manera revolucionar, no la sociedad eh, haciendo alborotos, sino más bien con el mensaje del Evangelio revolucionar las vidas de las personas, porque en realidad es un verdadero trastorno, una revolución lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de cada persona. No sé si usted ha experimentado esa revolución, pero yo sí la he experimentado. Cristo ha revolucionado mi vida, la puso al revés, la cambió totalmente. Y es una revolución que deseo para absolutamente todos aquellos que reciban al Señor Jesús y su palabra. Así es que esta es la primera reacción que encontramos en Tesalónica, el rechazo de la palabra. Perdón, excúsenme. Bueno, y quisiera, basado en ese rechazo de la palabra, que pudiéramos ver algunas cosas que el mismo Jesús enseñó. Quisiera invitarles a Mateo capítulo 13, que me acompañen allí. Este es un pasaje, creo yo, que relevante para lo que estamos estudiando. Y allí en Mateo capítulo 13, que veamos que Jesús enseñaba por medio de parábolas y él cuenta una parábola que se destaca entre ellas, muy conocida por nosotros, es la parábola del sembrador, ¿no? Esta parábola en la que se cuenta que un sembrador salió a sembrar y cuando iba esparciendo sus semillas, ¿cierto? Unas cayeron junto al camino y vinieron unas aves y se las comieron. Y otra parte cayó en donde había piedras, donde había pedregales y no había pues mucha tierra y pues trató de brotar, pero como no tenía profundidad, cuando el sol salió, esta, esta, esta matica que estaba creciendo allí, este fruto que estaba dando esta semilla, se quemó porque no tenía raíz, no tenía profundidad. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la apagaron, la ahogaron, la cubrieron. Dice también allí, por último, en el versículo 8 del capítulo 13, que otra parte cayó en tierra y dio fruto. Y creció esa planta, ¿cierto? Solo que algunas semillas dieron un fruto y otras dieron otro fruto. Algunas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Cuando los discípulos escucharon esto, pidieron explicación de qué era, de qué se trataba esta parábola y el Señor Jesús enseguida en el versículo 18 de este mismo capítulo la explicó. Él claramente dijo que había diferentes, que la semilla era la palabra del Señor y que había diferentes personas, ¿cierto? Así como había diferentes tipos de tierra que tenían espinos o pedregales o eran buena tierra, en donde se sembraba esa palabra. Y se nos dice que en algunos casos, pues en el versículo 19 dice que muchos oían la palabra, pero no la entendían, y que el maligno venía y arrebataba y quitaba lo que había en su corazón.
y se refiere a la semilla que cayó junto al camino. También dice que aquella semilla que cayó en pedregales en el versículo 20 es aquella de personas que oían con gozo esto, la recibían con gozo, pero al no tener una raíz profunda, ¿cierto? Sino que solamente era algo temporal, ¿no? La emoción del momento. Entonces, eh, cuando venía una aflicción, cuando venía una persecución, cuando se presentaba un problema, ¿qué sucedía? Tropezaban y caían. En el versículo 22 también nos dice que la que cayó entre espinos eh, refleja o ejemplifica, ilustra esos espinos son las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas de este mundo y lo que ellas hacen con esta semilla. Ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Pero en el versículo 23 se nos dice que la que cayó en buena tierra, esta es, ¿cierto? Es que el que oye la palabra y la entiende, termina por dar fruto a 100, a 60 y a 30. Fíjense que en esta parábola, en el versículo 19, cuando se refiere al que no entiende la palabra y viene el maligno y arrebata, dice que arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y tomando esto, yo quisiera mostrarle también que en estos tres lugares, en Tesalónica, en Berea y en Atenas, había una reacción diferente a la palabra porque había terrenos diferentes, como en esta parábola. Había corazones diferentes. Y eso me lleva a lo que tenemos ahí en pantalla y es que en Tesalónica hubo un rechazo de la palabra porque había un corazón rebelde. Obviamente nosotros creemos que la salvación es del Señor, pero la palabra nos muestra claramente que las reacciones de las personas a la palabra vienen del corazón. Eso que él ejemplifica allí como un terreno donde es sembrada la semilla. En realidad, ese terreno es el corazón. ¿Qué era lo que había en el corazón de estas personas que armaron ese alboroto y atacaron a los creyentes en Tesalónica? Bueno, yo creo que había un corazón rebelde. Y eso es nuestro primer punto, es lo que quisiera decir. Siempre nos hemos preguntado por qué unas personas reciben la palabra y otras no. O tal vez usted se haya preguntado me, por qué Dios me escogió a mí, por qué mi reacción a la palabra ha sido esta. Tal vez en un inicio pude ser rebelde, pero luego ha dado fruto diferente en cada uno de los que ha creído. Lo que quisiera decir es que a pesar de que creemos que la salvación es del Señor de principio a fin, hay una reacción y hay un componente que es humano y es ese corazón que está allí, que es un corazón que se muestra rebelde. Y eso creo que nos ayuda a entender un poco también este contraste. Muchos creyeron, pero otros rechazaron. Y esto puede suceder cuando predicamos la palabra. Usted puede verlo seguramente cuando ha compartido la palabra con sus amigos, con sus familiares, y no nos debe sorprender. Simplemente sabemos que hay algo en su corazón, que el Señor está trabajando en esos corazones, pero la reacción proviene de ese terreno, de ese corazón. Recuerdo, no tienen que ir a buscarlo, pero esto me ha hecho pensar en Deuteronomio 8:3, que dice: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor.
he pensado en esto porque al parecer Dios le enseñó al pueblo de Israel acerca de la experiencia de sostenerse solamente con maná, para que aprendiera a valorar todo lo que, todo lo que procede de la boca del Señor. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. No solamente vemos a Tesalónica, en donde se rechaza el Evangelio por un corazón rebelde, sino que tenemos a otros que sí recibieron la palabra, que tenían, no rechazaban la palabra, sino tenían deseo de la palabra. Y es impresionante ver allí, a partir del versículo 10 de Hechos 17, lo que se nos dice. Más aún teniendo en cuenta que ya sabemos cómo era la iglesia de Tesalónica. Allí había gente que había recibido su palabra y es una iglesia para nosotros admirable. Eh, pero a partir del versículo 10 hay un cambio. Pasamos de Tesalónica a Berea. Obviamente, Pablo parece que no se iba voluntariamente de los lugares, sino que siempre eran los hermanos los que le decían, váyase, 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 porque lo van a matar, lo van a perseguir, y lo tomaban. Y como dice el versículo 10, dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Los enviaban. Les decían, tenga para su pasaje, váyanse porque van a tener muchos problemas acá. Entonces se nos dice que ellos fueron a Berea y se repitió la historia. Volvieron nuevamente, a Pablo volvió a ir a la sinagoga de los judíos para hacer lo mismo, razonar, debatir, explicar. Estamos teniendo una interrupción aquí de sonido. Por favor, a quien tiene el micrófono abierto. Y entonces, en este momento que llegan a Berea, ¿qué es lo que encuentran? Versículo 11 se nos dice que estos que estaban en Berea, ¿cierto? Aquellos a quienes les predicaron, dice que eran más nobles que los de Tesalónica. E imagínense, y los hermanos que en Tesalónica habían recibido, los que no habían rechazado, sabemos por las cartas a los tesalonicenses que eran unos hermanos ejemplares, si se quiere. Pero se dice de los hermanos de Berea que eran más nobles que los de Tesalónica, o en otras palabras, que estaban mucho más solícitos y dispuestos a recibir la palabra. Sin lugar a duda, una buena tierra, como lo enseñó Jesús. Que si en Tesalónica rechazaban la palabra y había un corazón rebelde, en Berea se estaba dispuesto a la palabra y se tenía también un corazón dispuesto. ¿Por qué vemos que era un corazón dispuesto? Bueno, vemos que estaban solícitos en escudriñar a diario la palabra. Y esto es bastante interesante. ¿Por qué hacían esto? El versículo 11 nos dice que recibieron con toda solicitud, con todo entusiasmo, no sé, con un espíritu abierto, con algunas versiones creo que dicen con una mentalidad abierta, la palabra. Y se nos dice que lo que hacían era escudriñar la palabra. En primer lugar, había un corazón solícito, un corazón dispuesto, un corazón abierto. Aquí en esta mañana habemos, no sé cuántas personas, pero habemos varios, ¿cierto? La manera como reciba usted la palabra en esta mañana va a depender de cómo se presenta con su corazón delante de Dios. Esa es la razón por la que algunas veces algunos experimentan que Dios les ha hablado, pero otros como que, no sé, como que no tiene mucho efecto esta palabra. A veces algunos dan mucho fruto, ¿cierto? Y se ve ese fruto y ese crecimiento y esa frugalidad, la podemos llamar así en algunos, pero en otros no. Y
la palabra yo creo que nos instruye y nos muestra que aunque Dios por medio de su Espíritu es quien provoca y hace esta obra, evidentemente el corazón del hombre es el que está respondiendo a lo que Dios está haciendo. Es acá donde veo la experiencia del pueblo de Israel cuando Dios les dice que los humilló y los dejó tener hambre. Ya les dice, no van a comer, solamente les voy a dar maná. Y dice, ¿para qué? Para que aprendan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesantes los métodos que utiliza Dios, ¿cierto? No sé qué, no se me ocurre qué podría hacer Dios en este tiempo para que aprendiéramos que no vivimos solamente de la comida, que no vivimos solamente de las cosas que hacemos a diario, que no que nuestra vida no proviene de todas esas cosas en las que nos ocupamos, sino que proviene del mismo corazón de Dios que nos alimenta. De pronto, la pandemia puede ser una manera de hacernos aprender que vivimos, ¿cierto? De todo lo que procede de la boca de Dios y no de tantas otras cosas que hacemos y de las que nos alimentamos. No sé cómo sería si el Señor dijera, no más redes sociales, vamos a cortar las redes sociales, no hay más Internet, se acabó el Internet. Es posible que eso trajera algunos traumatismos, pero no sé qué harían algunas personas si no hubiera redes sociales. Tal vez, no sé, pasaríamos más tiempo en la palabra, no sé, estas son imaginaciones mías al respecto. Lo que sabemos es que ellos escudriñaban, y escudriñar no es cualquier cosa, no es sentarse los domingos a ver el mensaje dominical, eso no es escudriñar. Escudriñar es escarbar, escudriñar es tomar la enseñanza, meditar en ella, orar, hacer preguntas. De alguna manera también la palabra allí da la idea de que es filtrar, poner un filtro. De hecho, ellos escudriñaban la palabra ¿para qué? Pues para ver si lo que Pablo y sus compañeros estaban diciendo era cierto. Venga a ver, que, espera un momento, a ver, ¿tiene esto sentido lo que me están diciendo? Y creo que eso hace mucha falta en nuestra iglesia y en la iglesia en general. Creo que si hiciéramos eso, no creeríamos en tantos errores como creemos o no prosperarían falsos evangelios que no son evangelio, como el de la prosperidad, porque para cualquier persona que escudriñara la palabra podría entender y ver claramente que eso no tiene asidero en la palabra de Dios y que es una clara distorsión de lo que Dios dice. Bueno, eh, creo que tenemos un reto y es que los que enseñamos mayormente la palabra debemos escudriñarla y hacerlo no cada 8 días, sino a diario, a diario, a diario. ¿No estás tomando tiempo para estar en la palabra a diario? Yo creo que es porque ese corazón no está tan dispuesto. Lamentablemente he escuchado algunas respuestas cuando he invitado a algunos varones a, a reunirse con nosotros el próximo sábado, que tenemos reunión de varones a las 5 de la mañana. Sí, así tal como usted lo ha escuchado, a las 5 de la mañana. De esa misma manera me contesta, ¿a las 5 de la mañana? Sí, a las 5 de la mañana. Los corazones dispuestos van a estar allí a las 5 de la mañana, solícitos para escudriñar, para buscar, no solamente en el grupo de varones, sino a diario. Esto yo creo que es sumamente importante, un corazón dispuesto. ¿Somos nosotros como los de Berea? Creo que debemos en realidad pensarlo. Ahora quisiera ir al tercer grupo y les vuelvo a pedir excusas porque ahí no debe decir Berea, sino debe decir Atenas. Fue un error mío seguramente que no corregí. Entonces, quisiera que pensáramos en ello.
cada una de estas expresiones está basada en algo que venía de los pasajes. Al final del capítulo 17, quiero que ustedes lo miren, en el versículo 32 se dice esto: cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Y esta es la tercera y última reacción que quisiera que viéramos esta mañana acerca de la palabra. En Tesalónica rechazaron, en Berea con corazón dispuesto abrazaron, pero en Atenas se burlaron de la palabra. ¿Por qué razón se burlaron de la palabra? Bueno, creo que eh, hay algunas explicaciones para ello, pero quisiera resumirla en una básica. Y es que si en Tesalónica había un corazón rebelde y si en Berea había un corazón dispuesto, en Atenas había un corazón idólatra. Eh, Podemos leer, y seguramente ustedes lo leyeron, cómo nuevamente los hermanos mandaron a Pablo hacia Atenas. E incluso se separó de sus compañeros Silas y Timoteo para que se unieran luego con ellos. Esto lo leemos en el versículo 15 del capítulo 17. Y comienza diciendo el versículo 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Algunas versiones lo traducen como que le dolía en el corazón. Sentía una gran carga en el corazón. ¿Por qué razón tenía esa gran carga en el corazón? Dice, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Llena de ídolos. No, no es una exageración. Yo creo que muchos pensábamos que era una exageración cuando leíamos que en algunos comentaristas escribían que en Atenas había más ídolos que personas. Decían que había por cada persona 3 ídolos. Y eso sonaba como, bueno, como algo como exagerado o una expresión para dar a entender que había mucha idolatría. Pero después de analizarlo, parece ser cierto, porque era una población de, no sé, unas 12,000 personas aproximadamente, según dicen los historiadores, pero decían que había más de 30,000 ídolos. Por eso el corazón de Pablo se enardecía, porque había una ciudad llena de ídolos. Y por eso, pues él discutía inicialmente, como siempre, en la sinagoga y también iba a las plazas a hablar con las personas. Y aquí tenemos un ejemplo muy, muy interesante de la manera como Pablo predica. ¿Cómo lo hace? Se sienta y discute con las personas en las sinagogas, va a las plazas, pero se está encontrando con una ciudad, Atenas, que era hasta hace poco la cuna de todos los adelantos de su época, cuna de la filosofía, cuna de la política, de las artes, aún de la ciencia. Una ciudad que para su tiempo era, incluso hasta el día de hoy, hay ciudades a las que les llaman, esta es la Atenas europea o esta es la Atenas americana. Hay múltiples ciudades que las han llamado, esta es la Atenas mexicana. Hay en México, en Argentina, en diferentes lugares, incluso a finales del siglo antepasado, creo, a Bogotá se le llamaba la Atenas suramericana. Y esto se debía a que se creía que había un gran flujo de intelectuales, escritores, que había artistas. Incluso algunos han como retomado otra vez de esto de decir que Bogotá es la Atenas suramericana porque tiene la Feria del Libro, porque tenía el Festival de Teatro Internacional de Teatro, porque tenía la cantidad de museos y parques que no hay en otras ciudades. En fin, un movimiento intelectual y un lugar donde se desarrolla y como que florece una sociedad. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero dar a entender a dónde había llegado Pablo. Había llegado no a cualquier lugar. Atenas en realidad era una ciudad mucho más grande y de una mayor importancia que las anteriores a las que había llegado. Pero
aquí la cultura no era como la de los judíos. Había, como lo decimos, ciencia, filosofía, tanto que dice el versículo 18 que se sentaban a discutir con él filósofos y nombra a los epicúreos y los estoicos. Básicamente, esas palabras como tan raras, eh, los epicúreos que venían de Epicuro, eh, promovían el goce y la búsqueda de la felicidad. En pocas palabras, ellos buscaban la felicidad y evitaban cualquier cosa que fuera dolorosa o difícil. Y los estoicos eran, no sé, como una especie de existencialista o nihilista que sencillamente decían que había que soportar, disfrutar lo que se podía disfrutar y soportar las cosas de la vida como ellas eran. Era un lugar humanista, era una sociedad diferente a la de los judíos y ya Pablo no se enfrentaba con ellos, con los judíos, entonces tiene que también hablarles y predicarles de otra manera distinta. Mientras que él les predicaba acerca de Jesús y su resurrección, y va a Areópago, que era el lugar de reunión donde se hacían discusiones públicas eh, eh, de este estilo, llevan allí a Pablo y les piden que les hable. Él dice que iba por la ciudad mirando cuántos y cuántos ídolos habían, hasta que encontró uno en donde escribieron al Dios desconocido o al Dios no conocido. Uno, que bueno, hay diferentes teorías para pensar por qué tenían un Dios que no conocían, tal vez simplemente para protegerse por si se les había olvidado venerar a algún Dios. El, este Dios desconocido le sirvió a Pablo de pie para poder comenzar a hablarles a ellos. Aquí quisiera decir que los ídolos para nosotros tradicionalmente han sido estas figuras, ¿cierto? Y durante la Biblia se ve que se representan con figuras, como dice el Salmo 115, eh, que podríamos, si quieren, yo les puedo leer algunos apartes del Salmo 115 en donde se nos describe acerca de la exhortación al pueblo de Israel de no ser idólatras, sino a confiar en el Señor. Comienza diciendo el Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Nuestro Dios no es un ídolo. Nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios verdadero, es el único Dios y hace lo que le place. Dice el versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Son las típicas figuras de ídolos, las estatuillas de madera o de yeso que aún en nuestra sociedad persisten. Pero es tan absurdo esto, es tan absurdo que se nos dice en este versículo que en el versículo que sigue, en el 8, dice, se volverán como ellos los que hacen y todos los que en ellos confían. El que adora un ídolo se vuelve como ese ídolo. Con el pueblo de Israel sucedió. Así como estos ídolos que eran hechos por ellos mismos, ¿cierto? Que no tenían ojos, pero no veían, ¿cierto? Nariz, pero no podían oler, oídos, pero no oían, etcétera. El pueblo de Israel llegó a ser así, sordo, ciego, sin ningún entendimiento. Pero no solamente esta es la idolatría. La idolatría, si la traemos a nuestro tiempo, básicamente es esto que he colocado aquí, en mi opinión. Esta es una buena y sencilla descripción de la idolatría. Es cuando Dios ha sido desplazado en el corazón, cuando ha perdido el primer lugar, cuando los afectos se han inclinado hacia otras cosas
que han tomado ese primer lugar que únicamente le pertenece a Dios. Y en este último punto quisiera de alguna manera pensar que si Pablo caminara por nuestras ciudades y por nuestras calles, probablemente diría algo parecido. Atenas era una ciudad muy moderna para su época, avanzada. Y hoy seguimos viendo a través de todo el mundo ciudades tecnificadas, modernas, pero idólatras. Un país como la India, como Japón, que uno piensa Japón, tecnología, avance, civilización, pero están llenos de ídolos. Nunca he estado allí, pero por lo que conozco, creo que es una sociedad idólatra, a pesar de ser una sociedad muy avanzada. ¿Qué diría Pablo si entrara en alguna de nuestras ciudades? Bueno, dice que el corazón de Pablo se enardecía, entraba, la palabra ahí es paroxismo, entraba como en un súbito ataque, en algo que lo cargaba, algo que lo atacaba. No solamente los ídolos son los ídolos hechos con manos, sino que también creo que Pablo se hubiera acercado a nuestra sociedad y hubiera dicho, percibo que ustedes son muy religiosos. Puedo ver el estadio de fútbol donde se reúnen y ovacionan a los jugadores o qué sé yo, de algún otro deporte. He visto otros ídolos. He visto cómo en las universidades sus científicos adoran la ciencia. Son muy religiosos y creen que esa es la salvación de la humanidad. Tal vez podría decir, no sé, otro tipo de cosas. Tal vez las universidades es posible que se hayan vuelto centros idolátricos, porque se han vuelto lugares en donde se niega a Dios y en donde se va detrás de, entre comillas, la educación, termina la gente de alguna manera idolatrando el éxito, la fama, el buen nombre. Y a veces eso es lo que sucede. Queremos que de pronto nuestros hijos estudien en las mejores universidades de este mundo y de este planeta, en Harvard o en Yale o en Oxford o qué sé yo, en alguna excelente universidad. Pero la verdad es que probablemente en el nombre de la educación estamos deseando que vayan a un centro de idolatría que niega a Dios. El idólatra desplaza a Dios en su corazón. Y obviamente eso puede ser cualquier cosa. Para algunos, los tres ídolos más famosos del hombre son el dinero, el sexo y el poder. Y muchas veces comprobamos que eso es así. Las personas cuando tienen quiebras económicas, personas famosas o pierden su empleo, es impresionante ver cómo se suicidan, cómo no tienen esperanza. Y eso no es mentira. Hay muchas historias como esas. Personas sencillamente se disparan, saltan de un edificio porque han fracasado económicamente o porque han entrado en una quiebra o no han conseguido lo que querían. Y eso revela que ese era su ídolo, porque se desesperan cuando no lo tienen. El poder, por ejemplo, aquellos gobernantes que se apegan al poder y son capaces de ser corruptos, cambiar las leyes, hacer lo que sea para que no salgan del poder. Tenemos un gobernante en el país vecino que creo que es idólatra del poder y hay otros idólatras que le siguen. Pero bueno, no solo él, esto no se trata de política, sino de muchos otros que están anclados, enganchados ahí en el poder. Podemos saber de dictadores y gobernantes que llevan años y se perpetúan ahí porque idolatran el poder. Las personas pueden ser una fuente de idolatría. Por eso decimos que hay muchas veces hijolatría, tal como lo oye. Hay quienes idolatran a sus hijos, viven para sus hijos y les escuchamos decir, yo vivo para mis hijos,
todo lo que hago es por mis hijos. No sé qué haría sin mis hijos. Si, o un cónyuge, si alguien si me llegara a faltar mi cónyuge, se acaba este mundo. Claro, todos amamos a las personas de nuestra familia y que nos rodean, pero nunca deben desplazar en el corazón al único digno de ser adorado. Fuimos creados para la gloria de su nombre, para exaltarlo a Él. Ese es el único Dios verdadero. Ahí hablamos de pastorlatría. Hoy en día tenemos una serie de maestros y pastores que son casi que venerados, adorados, reverenciados. Así es que podría haber una gran cantidad de cosas y ni siquiera son cosas malas, pero esas cosas que sutilmente desplazan del primer lugar a Dios, aquellas cosas que te descubres pensando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, el trabajo, no sé. Si Pablo viniera y diera una vuelta por la ciudad, diría, observo que sois muy religiosos, tienen muchos gimnasios, en cada barrio tienen un gimnasio. Y bueno, no quiero decir que algunas personas no vayan por salud a un gimnasio, pero ¿cuántas en realidad van por salud? ¿Cuántas van sencillamente para verse mejor? Para, en cierta actitud narcisista, exaltarse y comenzar a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo y darle importancia a ello. Cualquier cosa que tú hagas y le dediques más atención, más tiempo y más dinero, aquello que si lo pierdes, sientes que te desesperas y sufres por ello, allí hay un posible ídolo. ¿Por qué se burlaban de la palabra y del mensaje de Dios, de Cristo Jesús, que murió y que resucitó? Yo creo que era porque tenían un corazón idólatra. Y en el día de hoy, creo que nosotros también, de muchas maneras, podemos también caer en idolatrías. Hagamos del Señor nuestro centro, nuestro primer lugar. Sigamos este mandato: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con tu tiempo, con tu dinero, con tu atención. Y no seamos como estos hombres de Atenas. La solución, creo que para un corazón idólatra, en estos versículos del capítulo 17 de Hechos, Pablo los esbozó. Pablo dijo, a partir del versículo 24, cuando les dijo, les voy a hablar del Dios desconocido, él dijo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Qué estaba diciendo a este mundo idólatra? Y no les habló del Antiguo Testamento, sino les dijo, este es el Dios creador. Ustedes no crearon a Dios, Dios los creó a ustedes. Solución para un corazón idólatra: conoce a Dios y acéptalo como el Dios creador. Luego les dice, Él es Señor de cielo y tierra, Él es el que manda, Él es el que tiene el poder. A Él es que se le debe la obediencia. Reconoce a Dios no solo como creador, sino como Señor. Luego dice, no mora en templos hechos por manos. Es un Dios infinito que no podemos encerrar en nuestros conceptos, en nuestros lugares. Es un Dios mucho más grande. Es Dios creador, es un Señor, es el Señor y es un Dios infinito. Dice que no es servido por manos humanas como si necesitara algo. Es un Dios autosuficiente. Los que adoran ídolos les llevan cosas a los ídolos. Lo hemos visto, les llevan comida. Como si Dios pudiera necesitar algo. Dios no necesita nada de nosotros, absolutamente nada, es autosuficiente. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Un Dios creador, un Dios que es Señor, un Dios que es infinito, un Dios que obviamente es autosuficiente y
un Dios proveedor. Él dice, Él da a todos. Nosotros no somos los que le damos a Él, es Él el que nos da a nosotros. Nuevamente les pido el favor de que silencien el micrófono. Gracias. Él da. Es un Dios proveedor, no solo es creador, no solo es Señor, no solo es infinito, no solo es autosuficiente, sino que es un Dios proveedor. Da aliento y vida a todos y a todas las cosas. En el versículo 26 nos dice que es un Dios soberano. Él hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra y Él determinó sus tiempos y los límites de su habitación. Él dice en dónde viven los cajiqueños y en qué época viven. Es un Dios soberano. Él controla absolutamente todo. Y bueno, podría seguir diciendo algunas cosas más, pero terminaré con lo que dice el versículo 28. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Ese es nuestro Dios. Conocer a Dios nos cura de nuestra propia idolatría. Hermanos, espero que esta mañana el Señor haya hablado a nuestros corazones y que hayamos aprendido, resumiendo, de los que en Tesalónica rechazaron la palabra con un corazón rebelde, de que hayamos aprendido de este deseo profundo, solícito, de escudriñar a diario las escrituras, este deseo por la palabra de nuestros hermanos bereanos, con un corazón dispuesto. Y que hayamos aprendido que la idolatría en el fondo es una burla de la palabra, es burlarse si es que tenemos ídolos de aquello en lo que hemos creído, es una negación de ello. Y eso solamente proviene de un corazón idólatra que también puede haber en nosotros. Les agradezco, hermanos, por su tiempo en esta mañana y oremos para terminar. Santo Dios, nos inclinamos hoy ante ti, agradeciendo que en el ejemplo de la iglesia primitiva nos permitas ver cómo diferentes lugares reaccionaron de diferentes maneras a tu mensaje. Ayúdanos a comprender que nosotros también nos encontraremos con diferentes tipos de personas y unas rechazarán y otras aceptarán. Gracias, Señor, por los que están muy dispuestos y tienen sed de tu palabra. No la rechazan armando alborotos, sino la desean, la atesoran, toman el tiempo, Señor, para conocerte y saber quién eres tú. Oramos, Señor, que por tu palabra, como enseñaste en la parábola del sembrador, haya mucho fruto que cuente para tu gloria. Esa palabra dará fruto, Señor, en la vida de los corazones dispuestos, en aquellos que te han considerado seriamente como el único Dios y que aman tu palabra y se alimentan de todo lo que sale de tu boca, Señor. Te rogamos que nos ayudes a evaluarnos, porque no solamente los incrédulos, los no creyentes, los que no son hijos de Dios, tienen ídolos, sino que muchas veces nosotros también estamos dedicando nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra mente, mucho más a otras cosas, Señor, que a ti. Cúranos, Señor, de esas idolatrías, te pedimos. Cúranos a través de conocerte a ti, de saber quién eres tú, el Dios creador, el Dios Señor, el Dios infinito, el Dios autosuficiente, el Dios soberano que controla nuestras vidas, que ha decidido que vivamos este día, este tiempo, en esta actitud. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.